digamos, para hablar académicamente, un año de mierda, ¿no? Y el año pasado también. Pero bueno, es lo que toca. En cuanto a lo que son la parte formal de, profe, si hay que prender la cámara, no me funciona. Los que puedan prender la cámara, espectacular. En eso queremos ser estrictos. Los que no tienen ninguna posibilidad, bueno, sigan la cursada. Cada tanto les haré alguna pregunta para ver si están ahí o no están ahí. Pero en lo posible, si se puede, con la cámara. Más que nada para ir conociéndolos, porque les decía, cómo son las instancias formales, se los habrá comentado José Luis, pero nunca está de más volver a plantearlo. Va a constar, la evaluación, digamos, va a constar de 2 evaluaciones, se llaman evaluaciones formativas, no es estrictamente un parcial, que va a ser la primera hasta la unidad 7 inclusive, ¿no? Que es posperonismo. Y la segunda hasta la unidad 11. Tienen, entre comillas, la suerte de caer en una cátedra de Sociedad y Estado que tiene muchos años, ya hace casi más de 20 años que está la cátedra de Lucio Sánchez en la UBA, por lo tanto los docentes estamos bastante conformes en cuanto a que está muy organizada. Ustedes van a encontrar la información de los contenidos de las unidades en el campus virtual. Algunos quizás les costó acceder al campus, vieron, no es tan sencillo, pero también lo que nosotros más usamos en realidad es el Classroom, ¿no? Que José Luis le pasó, y el Classroom quizás, el campus virtual es como más institucional, es más de la UBA, ¿viste? Entonces vos si me preguntás, no sé, profe, el parcial es el 3, ¿viste? Eso llega a las autoridades de la UBA, no es que nos van a incendiar ni nada, pero el mecanismo habitual para ese tipo de consultas es el Classroom. En el Classroom también está el mail de José Luis y el mail mío, también pueden mandar un mail. Pero esto es como levantar la clase en la mano en clase. O sea, cuando vos preguntás algo, ayuda para todos. Entonces, hay 2 tipos de alumnos, el que levanta la mano durante la clase y el que te habla cuando era presencial, y el que termina la clase y se acerca cuando ya se levantó y te dice, profe, pero Perón, ¿era bueno o era malo? Bueno, pregúntamelo cuando estamos en la clase, ¿viste? O sea, para que aporte para los demás. Entonces, siempre prefiero que las consultas se hagan durante la clase teórica o eventualmente en el Classroom, porque eso, la respuesta que yo te dé o la consulta que vos tengas y la respuesta que te demos con José Luis queda para que todos la vean, ¿no? Entonces, este es también un concepto más de solidaridad entre ustedes, ¿no? Después vamos a ver las herramientas para ver cómo ustedes pueden interactuar, porque ahora somos todos figuritas, viste, en un cuadradito y es realmente, o sea, yo prefiero 100% la presencialidad, ¿no? Pero bueno, se tuvo que estructurar, como les decía, en 2 evaluaciones de carácter formativo, se llaman, que, como les decía, no son estrictamente un parcial, o sea, básicamente son un conjunto de preguntas con multiple choice, donde nosotros no podemos realmente evaluar si el estudiante tuvo suerte, viste, tiró, le pareció, etcétera, hay poco tiempo, con lo cual esa evaluación no va con nota, es decir, va como si fuera aprobó los contenidos, no los aprobó. Y después sí, posteriormente, creo que actualmente van a ser 3 o 4 instancias de lo que sería un final oral. Es decir, que la nota final que a ustedes les va a quedar en la libreta va a ser en base a un examen oral. Y ahí el conocerlos, el ver las caras, si me aparece alguien en un oral que no lo vi nunca, o sea, igualmente es un quilombo porque son 70, ¿viste? Que me acuerdo de todas las caras. Pero con el tiempo uno se va familiarizando con los que están o no están en los cursos. Esto no quiere decir que, no sé, el jueves que viene alguno no pudo porque tiene un laburo, porque se sintió mal, etcétera. Entonces yo hoy tengo 74 participantes y después tengo 65 y el que no estuvo se la anota y se le abre una ficha. No pasa nada en ese sentido, pero traten de seguir la presencialidad. Es muy importante seguir la presencialidad. Justamente en las clases es donde nosotros vamos como bajando líneas de qué es lo importante de cada texto para nosotros. Porque de vuelta,
ya sé que a algunos les jode el tema de los exámenes orales, es complejo, pero bueno, el tema es llegar al final. O sea, vos no aprobás. Por favor, el que tenga el micrófono prendido, que lo apague para evitar la distorsión. El tema, digamos, entre nosotros en confianza es llegar al final, o sea, tratar de pasar esas 2 evaluaciones formativas. Incluso hay una instancia recuperatoria para si no aprobás la primera o no aprobás la segunda. Con lo cual digamos, hay mucha posibilidad de que llegues a ese final. Y después, si te va mal en ese final, tenés 4 instancias. O sea, hay que ser malo con ganas para desaprobar la materia. O sea, hay que ponerle ganas para no aprobarla. Están dadas en general las condiciones como para que uno la apruebe. Y el final ese oral se aprueba con 4. O sea que, bueno, no sé. En la época nuestra, cuando yo hice la carrera de ciencia política, no había recuperatorios, por ejemplo, no estaba la instancia de recuperatorio, rompieron tanto los alumnos para que exista esa instancia que se agregó. Cuando empecé en el ciclo básico tampoco estaba en la instancia de recuperatorio. Y por la pandemia están dando más posibilidades. Creo que el año pasado eran 6 instancias de final, ¿viste? O sea, aprobás o aprobás, hermano. O sea, podías bochar y volver, bochar y volver, bochar y volver. Ahora, si venís a la sexta, te bocho por hijo de puta. O sea, no puede ser que bochaste 5 veces y venís 6, ¿viste? Pero bueno, en teoría es como diciendo, bueno, la vas a aprobar. El tema es mantener la regularidad. O sea, el tema es ir a las clases, dar las 2 evaluaciones formativas, eventualmente si te fue mal en la primera o en la segunda, recuperarla y llegar a esa instancia de final. Que va a haber una fecha ahora en julio, después hay otra en diciembre y después hay otra en febrero. No sé si hay una cuarta, después se los confirmo. Dudas con respecto a lo formal, digamos, de la materia, a la estructura de la materia, a los exámenes, alguna duda, alguno que no haya estado en la clase pasada o alguno que tenga le haya quedado colgada. Aprovechamos ahora para... Sí, también la pueden hacer a través del chat, pero con tanta gente es más complicado. Pueden levantar la manito y eso, pero como tengo la pantalla repartida es un despelote, pero bueno, si tienen alguna duda, díganla o callen para siempre, pero no, básicamente es eso. También pueden ir surgiendo dudas que después nos las van comentando. A nivel general, digamos, para los que no tienen tanta gimnasia en la cantidad de textos, esto es una realidad. Probablemente algunos vengan de secundarios donde la carga bibliográfica no fue tan grande y se van a encontrar que acá tienen 11 unidades con 20 textos y la primera sensación es de pánico. Bueno, les comento que esta materia no es una materia para estudiar de memoria, pero si podría repetir el tema del Classroom cuando pueda, ya que me lo senté la clase pasada. Sí, después preguntá o que alguno de los chicos ponga el link con el Classroom, pero les decía que el Classroom es la herramienta que nosotros usamos para las consultas, entre comillas, habituales, cotidianas, de el jueves tenemos que ver, es más, a mí me sirve el Classroom porque se los contestan los mismos pibes, ¿entendés? O sea, uno pone, el jueves veíamos Duverger o veíamos Bobbio, y alguno va y le contesta, entonces zafo yo de contestar. Dice, no, vimos en tal cosa, ¿viste? Ahí lo están poniendo Tatiana, amablemente y solidariamente lo está agregando. Pero les decía, es una materia que no es para estudiar de memoria. Es una materia donde, digamos, no es una ciencia exacta, es lo lindo de las materias humanísticas. Ahora les digo de qué consta el Classroom, porque aparte del Classroom nosotros lo cargamos de contenido. Les vuelvo a hacer un breve resumen. O sea, la materia son 11 unidades, y después vamos a lo general. Pero ya, a mí lo formal me hincha un poco las guindas, pero bueno, vamos a lo formal. Son 11 unidades, ¿no? La primera unidad es Estado y Nación. Después el proceso de formación del Estado, orden conservador, radicalismo, crisis del 30, peronismo, posperonismo, hasta las 7 incluye lo que es el primer parcial. El contenido de la cátedra Sánchez es común a todas las comisiones. No es que la comisión de José Luis y mía tiene otro contenido que la comisión que viene de 11
a 13. Es decir, todos los docentes nos basamos en la misma bibliografía. Por lo tanto, está en el campus como el material obligatorio para toda la materia de sociedad y Estado en esta cátedra, sea quien sea el profesor. No hay posibilidad de promocionar, el final es obligatorio. O sea, vos aprobás los 2 exámenes con 10 y 10, por decir algo, igual vas a final. Si en el final te agarra, te tildás y empezás a tartamudear y llorás, tenés desaprobado el final por más que tengas 10 y 10. Por supuesto, alguien que llegó con 50 sobre 50, porque está estipulado así las evaluaciones, y 50 sobre 50 en las 2 evaluaciones formativas, igual vamos a decirle 2 preguntitas medias boludas, porque el tipo le llega con buena onda, digamos. Llegamos como, che, este pibe o esta piba le fue muy bien en las evaluaciones formativas, no lo volvamos loco. Pero bueno, si vos sacaste 50 y 50 en las evaluaciones formativas, que es multiple choice, llega al final y yo te digo, bueno, contame en tus palabras qué fue el peronismo. No sé, no me acuerdo. Bueno, no sabés peronismo en una materia de sociedad y Estado, donde es una bolilla central, bueno, no te puedo aprobar, lo siento mucho. O sea, ¿qué es Estado? No me acuerdo, no sé qué es Estado. La materia se llama sociedad y Estado. No sabés qué es el Estado, estamos complicados. Es decir, por más que hayas aprobado, en general, yo les digo, en muchas carreras humanísticas, los finales son obligatorios porque es la forma en la cual vos reafirmás los contenidos y es como que vos no promocionaste zafando. Ciencias políticas, gracias a Dios para mí, fue la única que tenía promoción sin final obligatorio. Pero en general la carrera de historia u otras carreras, el final no es, me preguntan si va a ser presencial. Veremos cómo sigue la evolución de la pandemia, que digamos el escenario no es muy optimista, que digamos. En principio es un final oral vía Zoom. Los finales lo que sí incorporan 2 docentes más, o sea, voy a estar yo o José Luis o yo, y seguramente un jefe de trabajos prácticos y algún otro docente, con lo cual a veces es un poco intimidatorio, esa es la verdad. O sea, ustedes no sé si alguno se sentó frente a una mesa de examen, viste que son 3 docentes ahí con cara seria, bueno, arranquemos, y bueno, a veces hay alumnos que se tildan, o sea, es normal, por eso vos tenés 3 instancias. Pero bueno, y si la situación epidemiológica mejora un poco, probablemente habiliten presencial solo los finales, porque la verdad es esa. Si yo voy a un aula del ciclo básico y van entrando de a uno para dar el final oral, eventualmente se podría, pero bueno, la situación está totalmente vidriosa, no, hay mucha incertidumbre, con lo cual por ahora nos manejamos de esta manera. Ya sea virtual o presencial, el final es oral. El final es oral. Todas las instancias. ¿Qué más en lo formal que veníamos hablando? Ah, bueno, entonces les decía, son esas 11 unidades que tanto en el campus como en el Classroom están todos los textos escaneados, ¿no? Para comprarlos, anteriormente se tenían que comprar. Pueden ir en la fotocopiadora a la vuelta de la sede de Montes de Oca, los venden en papel, ¿no? O imprimirlos eventualmente. Pero está todo el material y ahí también en el Classroom, eso sí lo agregamos nosotros, José Luis y yo, unas guías de lectura. Las guías de lectura, lo digo ahora y no lo vuelvo a repetir, no las tienen que entregar. Es justamente eso, una guía de lectura, como una posibilidad de que lleguemos a preguntar eventualmente algo de eso, o para, digamos, incorporar mejor los contenidos de los textos. Es simplemente una guía de lectura que no tiene ninguna validez ni ustedes tienen que presentar nada. Es como un acompañamiento, un apoyo a lo que ya le damos nosotros en forma teórica y al contenido de los textos que están en el Classroom y en el campus virtual. ¿Ok? O sea, la guía de lectura es de onda. O sea, y tampoco quiere decir que puntualmente vayamos a preguntar
eso, ¿no? Es para que ayude a comprender los textos. Les decía, en este tipo de materias, y ahora sí voy a lo general, no vale el estudiar de memoria porque esta es la diferencia esencial entre una ciencia exacta y una ciencia o una carrera humanística o una materia de perfil más humanístico. Acá no es 2 más 2 es 4, la fórmula da tanto, ¿no? Hay matices, hay grises, entonces lo que nosotros tenemos que aprender o lo que nos interesa del perfil del estudiante de la materia de Sociedad y Estado, que es una materia obligatoria para todas las carreras, es que ustedes elaboren un análisis personal, o sea, sin necesidad, por supuesto, de ser cientistas políticos o abogados o que tengan un conocimiento profundo del tema, pero sí que puedan desarrollar un concepto personal. Yo entendí esto, o sea, a veces prefiero yo una respuesta corta donde yo veo que el alumno intentó comprender el texto desde su perspectiva, a un alumno que estudie todo de memoria y me repita como un loro y me escriba 4 páginas sin interpretación propia. Entonces, esto es la carrera ya que cada uno de ustedes va a forjar. Entonces, acá no vale estudiar de memoria, acá hay que abordar los textos desde una perspectiva crítica, de una perspectiva analítica, donde va a tener que ver mi forma de interpretar las cosas. Y digamos, como lo interprete una persona u otra, no necesariamente una está bien y la otra está mal, siempre y cuando yo pueda justificarlo en forma argumentativa. Es decir, por poner un ejemplo, puedo decir, mira, el peronismo fue lo peor que le pasó al país. Bueno, está bien. Justificame o argumentame con conceptos válidos o con un desarrollo relativamente complejo, ¿por qué sostenés eso? Ahora, es una opinión basada en un conocimiento, por supuesto siempre es parcial, con respecto a un proceso político, con respecto a una etapa histórica de nuestro país, etcétera, pero siempre desde mi punto de vista. Es decir, yo considero que la dictadura fue lo peor que le pasó al país porque hizo esto, y sus consecuencias fueron tales y tales y tales en la sociedad. ¿Mm? Y es una perspectiva que siempre va a ser personal. ¿Mm? Fíjate lo que pasa, sí, a veces pienso yo con respecto a la pandemia, ¿no? Alguna gente, vos la ves y dice, esto fue bueno porque la resiliencia y nos pudimos hacer una introspección y encontrarnos con nosotros mismos y no sé qué, y hay otros que dicen, yo me quiero tirar del balcón, esto fue lo peor que me pasó, dijo, o sea, cómo cada persona lo capitaliza o lo interpreta de distinta manera en base a su perspectiva personal. Es decir, unos van a estar en una situación incluso mejor que otros con respecto al secundario que tuvieron, tienen una buena base, otros tienen una mala base, entonces eso lo saben íntimamente, va a requerir que hagan un esfuerzo mayor. Pero en todo caso requiere un compromiso que en general en los textos de este tipo, yo les sugiero que, digamos, esto es también una sugerencia personal, que hagan una lectura primero relajada, ¿no? En los textos de Duverger y Bobbio esto es difícil, ¿eh? O sea, lo reconozco, esos dos textos son densos. Pero una primera lectura relajada, me siento tomando un mate a la mañana, me lo leo. Posteriormente sí, un segundo abordaje ya más tipo resaltador en mano, resumen, o sea, pero la primera lectura lo hago relajado. Después voy a ver qué es lo importante o lo que yo considero importante de ese texto, porque también la cualidad que uno tiene que empezar a desarrollar cuando inevitablemente la carga literaria aumente a lo largo de la carrera, fíjate acá tenés 20 textos, que a veces te den un texto de 60 páginas, y bueno, no son las 60 páginas necesariamente esenciales. Yo tengo que empezar a descubrir dentro de esas 60 páginas qué quiso decir el autor, cuál es la hipótesis del autor, qué es lo que quiere el tipo demostrar, qué es lo importante que me está tratando de contar. Y, claro, bueno, el de Duverger está, Nicolás, sí, el de Duverger, hoy, te soy honesto, ya con mi edad, primera vez que tuve que agarrar una lupa para leerlo, porque entre que eran las 7 de la mañana y volver a releerlo, la letrita esa es odiosa, pero te diría que es el único que está así medio choto, ¿no? Después igual lo podés conseguir en internet o lo que sea, el texto de Duverger o los contenidos del texto.
Julieta, acabo de decirlo, los textos están todos en el Classroom y en el campus virtual. Los contenidos de los textos. Entonces yo le decía, primero una lectura superficial, una lectura relajada, después me pongo, en este tipo de materias es importante hacer resúmenes quizás, porque con el resumen vos vas incorporando y vas consolidando el contenido, ¿no? Les aviso, nos quedan 9 minutos cuando terminan esos minutos, nos reincorporamos con el mismo ID y con la misma contraseña. Es medio hinchaguinda, pero bueno, hoy día la suscripción paga a Zoom vale $100, que es el equivalente al sueldo docente, más o menos, o sea que no lo voy a pagar. Así que bueno, no es la muerte de nadie, cortamos, arrancamos de vuelta, ¿qué va a hacer? Si me lo pagara la UBA, encantado, pero no es el caso. Entonces les decía, con respecto a las relaciones intrahumanas, ¿no? Que son tan importantes que los humanos nos contactemos, también pueden, y esto sirve mucho, juntarse, yo no sé, vía Zoom, ¿viste? No sé cómo decir, en el campus también están, juntarse y quizás si se puede juntar en algún lugar, o si se conocen desde el secundario, o si tienen algún feeling y se ven en otra materia, sirve mucho también juntarse a estudiar este tipo de materias. Porque vos decís, prepárate un resumen de peronismo, yo me preparo de radicalismo, vos me contás un poco qué te pareció y lo escuchás en las palabras del otro. El otro tiene que, o uno mismo, tiene que ponerse a explicar algo. Entonces tenés que inevitablemente desarrollarlo, el concepto. O con un familiar, che, tomame lección, ¿viste? No sé, esto sirve en este tipo de materias, ¿no? Preguntame tal cosa de peronismo, preguntame tal cosa de la crisis del 30, o sea, tener que desarrollarlo con nuestras palabras, ¿viste? O escucharlo de otros compañeros. Eso suma mucho. Más allá de sumar lo que uno también viene a la universidad a cruzarse con otra gente, con otros pensamientos. El ciclo básico tiene esa característica, ¿no? O sea, va a ser la única vez donde ustedes van a cursar con gente de otras carreras. Después vas a ver las mismas inquietudes en general, las mismas orientaciones a lo largo de largos 5, 6, o si le va muy mal, 7, hasta 10 años. Hay gente que le pega dentro de la carrera, ¿no? Ya le sale la barba, tienen hijos, ¿viste? Y siguen ahí adentro. Pero por más que sea un desarrollo normal de la carrera, vos seguís, no sé, sociología, te cruzás después ya a los 5 años con pibes que siguen sociología, o sos contador, o sos médico, y las inquietudes son similares o los objetivos son similares. Acá te encontrás con gente de medicina, con gente de antropología, con gente de sociología, es decir, perfiles completamente diferentes, y está bueno quizás esa diversidad que tiene el ciclo básico de cruzarte con gente con otra estructura y que va a seguir a veces carreras muy diferentes a las que uno va a seguir, ¿viste? Creo yo que como ciudadanos, los conceptos, por eso sociedad y Estado es una materia obligatoria. No voy a entrar en el formalismo de tenemos obligaciones y derechos y no sé qué historia, pero bueno, como decía un docente mío cuando yo empezaba la carrera, decía, bueno, no te voy a pedir que te sepas todas las calles, pero las avenidas las tenés que saber. O sea, si vivís en Buenos Aires, che, ¿dónde está la avenida 9 de Julio? ¿Viste? ¿Dónde está la avenida Corrientes? Y bueno, si vivís acá, no, tampoco tenés que saberlas, pero digo, algunas avenidas las tenés que conocer. Si vas a seguir una carrera, si vas a ser un ciudadano adulto con, de vuelta, obligaciones y derechos, y bueno, mínimamente algún concepto general de lo que es el Estado, de lo que es la nación, de lo que es el concepto de poder, de lo que es la historia de nuestro país, tenés que tener, ¿viste? Un pantallazo. Sin necesidad, no se les va a exigir que sean cientistas sociales. Pero sí, bueno, dame algunos conceptos, dame algunos contenidos que son básicos como, ya no te diría como estudiante, como ciudadano. Entonces, pasa por ahí, es decir, no es una exigencia máxima, sino una exigencia de tener un contenido al menos mínimamente básico con respecto a lo que nosotros vamos viendo. Y de vuelta, a medida que lo vamos viendo, en lo posible, ir tirando las dudas, ir tirando las consultas oportunamente y no esperar, ¿viste? A veces pasa también el caso de los alumnos que tienen, es como el que se ríe 3 días después del chiste, ¿viste? Terminamos de ver Estado, estamos viendo peronismo y me saltan una pregunta, ¿y Estado qué era? ¿Viste? Bueno, no, cuando di Estado, pregúntamelo.
o sea, porque tampoco aporta a lo que es el desarrollo de la materia, en lo posible, ¿no? Y si no, tenés el campus donde vos tirás la pregunta y vas. Los textos, como les decía, son relativamente sencillos, salvo estos dos primeros, que por otro lado son los más importantes, y después tienen que ver con un desarrollo, yo diría, de la historia económica, política, social de la Argentina. La idea es a lo largo de la materia ir desarrollando, si es posible, tampoco, si bien es un poco pretencioso, elementos que van definiendo unas particularidades de la argentinidad, una idiosincrasia de la argentinidad, que está vinculado a la historia común. Ustedes ahora lo vamos a ver en el texto de Duverger, cuando empieza a incorporar el concepto de Estado y el concepto de nación, o Estado-nación. O sea, a partir de ahora nosotros vamos a hablar de lo que es Estado-nación, ¿no? Y vamos a arrancar de las definiciones más sencillas, de poder o de Estado, a las definiciones más complejas. Todo lo que ustedes tengan de material similar al que nosotros tenemos en la cátedra, o sea, ya son 11 unidades de 20 textos y te estoy diciendo que busques más, pero bueno, todo lo que algún familiar, algún amigo que haya cursado, etcétera, les pueda aportar, viene bien. Todo lo que en Internet, ojo con Wikipedia, yo no soy fanático de Wikipedia, pero lo que en la web uno pueda encontrar y le genere inquietud, dale para adelante. O sea, hay muchísimo material. Cuando veas peronismo, cuando veas radicalismo, cuando veamos crisis del 30, las guerras mundiales, etcétera, la verdad que el material es innumerable el que uno puede llegar a encontrar, y también usarnos a nosotros si quizás algún tema les gustó o algún tema les dio para interesarse más. Che, ¿tenés algún texto o quizás no les alcanza con lo que nosotros les damos y necesitan un poquitito más de amplificar o complementar lo que nosotros les damos? Le podemos sugerir algunos textos. Para hacer más llevadera la materia, también a lo largo del texto les vamos a traer, en el caso mío en particular, muchas referencias a la literatura, al cine, como para, digamos, darle un toque, digamos, de ejemplos o de bajada a la realidad de algunos temas, incluso con películas o con libros que uno puede acceder relativamente fácil. Son temáticas que tienen que ver con lo cotidiano, o sea, el Estado también es un sinónimo de control social, por ejemplo. Entonces, estamos todos cruzados por estos elementos de control que el Estado tiene sobre nosotros. La cátedra se llama Lucio Sánchez. Como les decía, qué sé yo, hay 1000 películas muy piolas, muy interesantes que tienen que ver con temas del control social, del control estatal. Me estoy acordando, no sé, de V de Vendetta, por ejemplo, y la resistencia frente a la autoridad o frente al poder, ¿no? Vinculadas a revoluciones o a organizaciones, etc. Y siempre viene bien, digamos, ponerlas como ejemplo. En algún momento quizás compartimos pantalla con algún video y generamos algún debate. En lo posible trataremos de hacerla un poco más amena. Pero la realidad, Operación Masacre, bueno, hay miles de películas, La Tregua en Argentina, que fue ganadora del Oscar, que habla de los desaparecidos, La Noche de los Lápices, no sé, hay mil que van a ir surgiendo para cada tema en particular, historia oficial, hay 1000 películas que van a tener que ver con esto, porque digamos, esto es lo cotidiano, o sea, las problemáticas que tienen que ver con el individuo dentro de una sociedad organizada, entre comillas, libre, pero también muy limitado, por restricciones, por disposiciones, por reglas, por leyes, etcétera, que al final esa libertad o ese libre albedrío es medio relativo. Es un tema que también es muy interesante. Está quedando menos de un minuto. Yo tengo la teoría de que ese minuto dura más de un minuto, no sé por qué, pero dura más que un minuto. Pero cuando se corte volvemos con el mismo ID y con la misma contraseña. Es un poco denso hasta que los vaya habilitando, pero bueno, como les decía, salvo que me llegue
un aporte extraordinario de la UBA, vamos a seguir con esta modalidad a lo largo de la cursada, ¿no? Y tampoco le voy a pagar $100 al señor de esta aplicación. Así que bueno, esperamos a que termine y nos reincorporamos. Lo más rápido posible, cosa que los pueda admitir a todos y no perdamos el hilo, ¿no? Ustedes ténganme paciencia porque somos como 70, o sea, les pido paciencia por un lado y respeto porque, digamos, para mí esto de dar por Zoom es una cagada, digamos, ¿no? Es decir, es lo que hay, pero no es lo más agradable. Prefiero 100 veces, como les decía, las clases presenciales, podemos laburar en grupo, sale más consulta, es más interactivo y realmente como docente es un desafío y no es lo ideal, digamos, ¿no? Entonces, yo pido en ese sentido un poquito de respeto al docente que está poniendo todo. Es decir, nosotros en el caso particular mío soy egresado de la UBA, y estoy muy orgulloso de la universidad que tenemos, que sigue siendo de las mejores del mundo, ¿no? Y esto lo ves cuando vos vas al exterior, que hay un respeto por la gente egresada de la UBA. Ahora, ese respeto lo generamos no solo los docentes, los egresados, sino también los alumnos. Entonces hay que, y esto va en el sentido de que también como alumnos tenemos que tener cierta base o cierto nivel que sea acorde a una carrera universitaria. Esto quiere decir la forma en la cual nosotros nos expresamos, la forma en la cual nosotros escribimos o damos un examen oral tiene que estar a la altura. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a cortar a aquel que se coma las heces. No pasa por ahí, pero uno tiene que empezar a desarrollar un léxico, una articulación de los conceptos más compleja. O sea, estamos entrando en la universidad, de vuelta, una universidad de un prestigio internacional increíble que hay que ir siguiendo, abonando eso, ¿no? Realmente, digamos, yo disfruté muchísimo la carrera, conocí gente que hoy día son amistades, y es una forma esto, obviamente, no de hacerme millonario, ¿no? Sino de devolverle a la universidad todo lo que me dio y el orgullo que significó haber sido egresado de la Universidad de Buenos Aires. Esto yo que voy al sentido del compromiso, al sentido de involucrarse con los textos, digamos, no, las buenas notas no aterrizan en paracaídas, digamos, las buenas notas tienen que ver también con un compromiso, con el seguimiento de las clases, con la lectura, no hay tanta ciencia en esto es culo en silla, compromiso, etc. Después, por supuesto, hay gente que tiene más facilidad. Es decir, en el caso particular mío, en carreras humanísticas, tenía cierta facilidad. Ahora, no quiere decir eso que no estudiaba un carajo o que estudiaba un día antes, pero sí quizás tenía más facilidad. En las materias que más me costaban, chicos, alguno que tenga el micrófono abierto, que lo cierre, porfa. Ya son tantos que no sé quién lo tiene para cagarlo a pedos.
alguien es culpable. No lo encuentro el maldito. Angélica, siempre hay un... Denuncien, ¿viste? Como ahora la clave es el control social por los propios ciudadanos. Eso es lo más lindo que hay. Vigilar y castigar, ¿no? Esto hacía el nazismo, y hay otra película muy, muy interesante de eso que la voy a recordar mucho, y el libro, ¿no? Obviamente, que es 1984. Cuando el Estado, digamos, autoritario, logra que los ciudadanos sean soldados de ese régimen, esos mismos ciudadanos monitorean a la población, denuncian a los que se abren de las prerrogativas de ese Estado autoritario. Hay una película que está en Flow ahora que también recomiendo, excelente, que se llama Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Véanla, este fin de semana no tengo Flow, shit. No sé dónde estará, pero ustedes ya saben más que yo, así que bájenla de algún lado. Jojo Rabbit sí, es muy buena realmente la película. Trabaja esta chica tan fea, ¿cómo se llama? Esta chica fea. Scarlett Johansson. Y digamos, es una mirada diferente con respecto a, creo, Amazon no sé porque no tengo, Netflix, pónganle el nombre, es Jojo Rabbit, con Cuevana, claro. Y bueno, es una perspectiva de un niño en la época del nazismo, y cómo el régimen autoritario de algún sentido puede lavar los cerebros, y la influencia que tiene, digamos, ahora, digamos, cuando entremos al tema Estado, etcétera, realmente, y también les hablaba de V de Vendetta, porque V de Vendetta es un ejemplo de cómo el Estado te puede monitorear, y si alguno la vio, recuerde, arrancaba con una especie de rebelión de la población que no quería ser monitoreada. Es decir, a mí no me preguntaron si quiero tener una cámara en cada esquina de la ciudad, pero evidentemente esto está proliferando cada vez más. En países como China ya hay reconocimiento facial y todo. Con el argumento, por supuesto, ¿cuál es el argumento de la proliferación de las cámaras en todas las esquinas? ¿Cuál es el argumento más habitual? Hola. La seguridad. Claro, quizás para prevenir, por seguridad, etcétera. Ahora, fíjense que la cámara puede identificar, pero no puede prevenir. Probablemente en el futuro eso sea un dron con rayo láser y asesine al potencial ladrón. Por ahora es Ojalá. solo una camarita, ¿no? Pero se puede sofisticar esto. En algunas películas creo que hay una brasilera ahora que vos tenés un dron que el gobierno te sigue a todos lados. Hay una brasilera ahora, no me acuerdo cuál es, que vos tenés como una especie de droncito, ¿viste? Que te sigue a todos lados para ver qué haces y qué no haces. Inevitablemente el argumento de seguridad está bien, pero no deja de ser también un elemento de invasión de la esfera privada y de control social, porque sabe con quién me junto, sabe si... Entonces, a mí no me preguntaron si yo quiero que me estén mirando a qué hora salgo de mi casa, con quién me junto, etc. Y esa rebelión, en vez de vendetta, empezaba con él y la privacidad, por cierto. Empezaba con el aerosol en todas las cámaras. No queremos que nos miren más. O sea, queremos volver atrás a esto. Pero lamentablemente esto va creciendo en cuanto a lo que es la presencia del monitoreo, la presencia de los drones, la presencia, etcétera. ¿Viste? Una situación compleja que plantea problemáticas nuevas. Profe, le hago una pregunta. ¿Sería casi lo mismo, por ejemplo, con el tema de los permisos ahora, hoy en día, que también se controla dónde vas, o el tema de los permisos cuando tenías que sacar que te ibas de vacaciones? Tenías que sacar para de vacaciones, con quién ibas, dónde te alojabas, ¿es casi lo mismo o no? Bueno, sí, básicamente, digamos, eso expresa la capacidad que tiene un determinado Estado de imponer restricciones, de imponer regulaciones,
de imponer coacción eventualmente, porque eso supone también, no, si vos, digamos, transgredís esa restricción, supone un castigo a esa transgresión, que puede derivar en una acción penal o en una condena eventualmente. Pero sí, como decíamos, el Estado, y vamos un poquito entrando en lo que es la materia, se compone por un lado en la creencia de la legitimidad de que es necesaria una determinada autoridad en una comunidad, ¿m? Y por otro lado el elemento esencial del Estado es la coacción, el uso de la fuerza, lo que llaman, Duverger le pone otro nombre, le llama coacción material, una cosa así, digamos, pero es básicamente, hablando en criollo, consenso y fuerza. ¿Mm? En distintos momentos históricos el Estado, vamos a poner un ejemplo, si un Estado o un determinado gobierno toma medidas extremadamente populares, mejora los salarios, baja los impuestos, hace vivienda social, etcétera, su nivel de popularidad y el consenso entre la población o la aprobación va a crecer, por lo tanto va a tener menos necesidad de usar la fuerza para controlar conflictos sociales o conflictividades. Por el contrario, mientras un gobierno toma medidas más antipopulares, más en contra de los intereses de la población, etcétera, probablemente necesite controlar con una dosis mayor de represión el descontento social o la agitación popular. Esto siempre y cuando esto se va haciendo cada vez más sofisticado. Y por eso a mí me gusta mucho el libro 1984, porque en 1984 plantea este concepto que tiene la complejidad del poder, en el cual yo puedo estar cagándote y hacerte creer que te estoy haciendo el bien, ¿no? Esto el gobierno anterior lo usaba mucho, ¿no? Es decir, el segundo semestre vendrán, esto era necesario, ahora vamos a sufrir, pero para después estar mejor. Es un esfuerzo que tenés que hacer, pero, o sea, en algún sentido, y en 1984 decía, cada vez estamos mejores, estamos ganando, el país es potencia. Y vos decís, pero pará, si la gente está revolviendo la basura, claro, pero si no me lo comunican, no me lo informan y el acceso de la información mía es muy limitado, yo voy a la vez a desarrollar un pensamiento obviamente limitado. Entonces, ¿cómo sé yo que la cosa está mal si no accedo a información que me demuestre que está mal la cosa? Y todos los diarios me están diciendo que está bien, ¿no? Entonces, esto pasa muchas veces, en alguna gente te dice, bueno, si lo dice el diario quiere decir que es verdad. Y si compro el diario, entonces vos vas a creer esa verdad. Entonces, el control o la manipulación de los resortes del poder, de nuevas herramientas de control social, como son los medios masivos de comunicación, las redes que pusieron por ahí, bueno, de ahí los ejércitos de trolls, ¿no? Y toda la historia. Es decir, cómo eso hoy día puede impactar en la formación de la opinión de las personas, ¿no? Se va poniendo cada vez más complejo, ¿sí? Se va poniendo cada vez más complejo y más sofisticado, ¿no? Este tipo de el fenómeno del poder, podríamos decir. Esperen que sigo admitiendo. Son miles, Dios. Bueno, está bien, no está mal eso. Aguanten. Es decir, incluso que es sofisticado, se van agregando nuevas problemáticas. Vamos a tratar de llegar a abordar esas nuevas problemáticas a lo largo de la materia. Hay problemáticas también nuevas que tienen que ver justamente con, no sé, el cambio climático, que parece, algunos quizás lo relativizan, pero en el caso particular mío, que tuve la posibilidad de estudiar afuera o de trabajar afuera, etcétera, básicamente en lo que sería el denominado primer mundo, la problemática ambiental es una problemática central, es decir, es un tema de prioridad en el mundo académico, en el mundo intelectual. Lamentablemente nosotros con problemáticas más urgentes, ¿no? Con 60% de pobreza, ponerme a hablar de los pingüinos empetrolados, ¿viste? Van a decir, este está mamado. Pero bueno, realmente en otros países eso es un tema cada vez más importante. Yo me acuerdo, creo que la primera vez que fui a España, tendría un poquito más de edad que ustedes,
y que en una casa de familia donde estaba, no sé, tiré una lata o tiré una banana, una cáscara de banana en la lata de reciclable, un poco más me echan a la calle. O sea, me trataron de indio incivilizado, ¿viste? O sea, decir, pero vos estás loco, pero yo, no, tiré la banana. No, 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 ¿viste? Pero ¿qué pasa, viste? No, tiene una banana ahí, ¿viste? Y bueno, y hay gente que está empezando a reciclar hace un año. Esto en España hace 20 años que ya estaban con esta problemática. Hoy nosotros notamos que es importante. Y fíjate cómo la conducta social muchas veces es imitativa, ¿no? A veces empezamos a reciclar porque el vecino recicla, porque mi novia recicla, porque mi mamá recicla. Entonces vamos actuando esto de vuelta y ya aparece lo que es la conducta social. Y fíjense que en el texto de Duverger ya aparece este tema con lo que tiene que ver con, las reglas de moral y los usos sociales, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la verdad que no hay en otros países de Europa ya hay multas a aquel que no recicla, ustedes saben eso, ¿no? Es decir, en los países nórdicos hay multas económicas si vos no reciclás, hay beneficios si vos reciclás, etc. Entonces ya ahí intervino el Estado, ahí intervino el Estado. Pero en Argentina todavía eso no está, ¿no? Entonces está entre lo que está bien y está mal, es lo que llamaría una regla de moral, o sea, a ver, si no reciclo no pasa nada, pero medio que está mal, ya está mal visto, digamos, ¿no? Entonces empieza uno a adaptarse a esas reglas de conducta social que empiezan a imperar, ¿no? Lo mismo sucede con, digamos, las conductas urbanas. Vos decís, acá la gente, vos ves tipos que van delante tuyo y revolean un vaso de gaseosa por la ventanilla del auto, ¿no? El mismo tipo lo traslado a España, al mes va, se frena el auto, baja y lo tira en reciclable. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Era otra persona? No, lo fue moldeando las prácticas sociales que en ese país suceden y que te van en algún sentido civilizando. Entonces vos decís, bueno, si acá no pasa nada, si nadie dice nada, si todos tiran esta cosa, ¿no? De lo que tiene que ver con la conducta de rebaño, si todos tiran el papelito, yo lo tiro. Si tal no respeta las leyes, yo tampoco las respeto. Es decir, hay un fenómeno también de el individuo dentro de un marco social, de un contexto social que a vos te va moldeando. Por lo tanto, esto va definiendo características de una sociedad en general. El argentino es muy apego a respetar las normas y más o menos, ¿no? Más o menos. Es decir, ¿por qué? Porque vos decís, si el otro no la respeta, yo tampoco, ¿viste? O sea, es decir, te vas contagiando de un ambiente que te va permeando, te va influenciando. Entonces, definís tus actitudes en función de lo que el contexto o la sociedad en general define. Entonces, tenés recuperación. Y por otro lado, también está lo que es tu conducta individual y tu conducta dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Esto se planteaba siempre con el ejemplo de los saqueos, ¿no? Vos decís, a mí no se me ocurriría ir caminando por la calle, agarrar un pedazo de baldosa rota y reventar una vidriera y llevar una Nike de 15 lucas. No lo haría, no lo haría. Pero si lo hacen todos, entonces es como, digamos, dentro de una comunidad te comportás diferente. Por eso fíjense que el nazismo apelaba a las congregaciones multitudinarias. Una cosa es hablarle a un individuo y otra cosa es hablarle a una comunidad. El nazismo se valía muchísimo y todos los regímenes, digamos, autoritarios o populistas o totalitarios, se valen de esos discursos grandilocuentes frente a una gran multitud. Entonces vos imaginate a Hitler hablando en esas grandes aglomeraciones desde un pedestal a 50 metros con 500.000 tipos abajo, que Hitler diga, vamos a conquistar el mundo, sí, y salga uno y diga, no, no me parece, ¿no? Es decir, es como que te lleva, ahora quizás si te dicen individualmente, che, vamos a conquistar el mundo y vamos a aplastar a todas las razas y vamos a entrar en una guerra donde vamos, y vos decís, no, no me parece. Ahora, dentro del contexto del grupo, yo actúo en función de la ola, dicen ahí, en función del pensamiento de la manada, ¿no? Entonces decíamos,
es complejo cómo soy yo en forma individual y cómo soy yo dentro de una manada. La sociedad. ¿Alguno quería aportar? ¿Alguno quería hacer un comentario? Están tirando un montón de películas, cada tanto vayan anotando alguna, ¿viste? Yo también voy tomando nota. Pero con respecto a esto me acordaba, ya vamos a entrar en el texto de Duverger, pero es la primera clase, así que relajemos un poco, no pasa nada. Van a probar todos, así que queden tranquilos. No es así, pero bueno, no importa. Alguno en el camino va a quedar, ¿qué va a ser? Es la vida misma. Me acordaba de unos saqueos que hubo, no sé si en Filadelfia, digamos, en un barrio de una comunidad negra. Silvina, apaga tu micrófono. No es algo para reírse, ¿no? Pero digamos, entraron a un Walmart, ¿no? Quemaron 2 autos de policía, la típica, ¿no? Quemaron 2 autos de policía, se enfrentaron con la policía por un hecho, un barrio popular, digamos, creo que era o Filadelfia o Baltimore, digamos, una ciudad digamos, de la costa este, donde las comunidades marginales negras viven más en guetos, digamos, ¿no? Un quilombo X salta, los tipos se pelean con la policía, zona liberada, ¿no? Hasta que vengan refuerzos de la policía, vamos a saquear el Walmart. Empiezan a saquear el Walmart. A todo esto, 3 drones estaban filmando la situación, ¿no? Entonces, claro, las primeras personas que entran al Walmart, vos los veías saliendo, qué sé yo, que es lo primero que choreaban, una TV LED 50 pulgadas. Entonces vos veías a los tipos saliendo con la TV LED 50 pulgadas, ¿viste? Una licuadora, una tostadora. Y estaban todos saliendo ahí desfilando, ¿no? Las cámaras lo estaban tomando. Ahora, esto fue una situación de caos de unas cuantas horas y la gente seguía entrando al Walmart, ¿no? Y los últimos, digamos, que estaban entrando a chorear, se llevaban, no sé, un pack de papel higiénico, ¿viste? Entonces decís, voy en cana por afanarme un pack de papel higiénico. El tema era afanar, digamos, ¿entiendes? O sea, te estás incendiando, estás haciendo algo ilegal, estás rompiendo la ley para llevarte un pack de papel higiénico, ¿viste? Pero la onda era, si todos lo están haciendo, yo lo hago, ¿no? Se entiende cómo en una situación normal no lo harías. Justamente, ¿qué aspecto que es, digamos, ineludible en lo que tiene que ver con las características humanas, empieza a tallar o busca apelar ese discurso grandilocuente de un líder carismático frente a una multitud? Un elemento que no puede obviarse en el análisis de las conductas humanas, que es la pasión, es decir, que es el aspecto afectivo, la identificación. Es decir, lo que buscan es que vos cuando ves los discursos de Hitler, hay gente que está llorando. Es decir, busca apelar a una fibra íntima que no solo le des su aprobación, sino que vos te comprometas, que vos te fusiones, que vos empatices, que vos te sientas parte, cuando en realidad sos un piojo, digamos, pero que vos te sientas parte de eso, te sientas importante. Parte de esto creo que tiene en algún sentido también el desarrollo de las nacionalidades, ¿no? Es decir, uno se siente argentino, uno se siente inglés, uno se siente francés, y los estados constantemente a través de símbolos como la bandera, como el himno, como las fechas patrias, como los héroes nacionales, van, digamos, generando ese sentimiento de nacionalidad que no es un sentimiento natural. O sea, nosotros no nacemos sintiéndonos argentinos. La socialización nos va incorporando ese sentimiento. ¿Con qué intención piensan ustedes que puede estar esta idea de reforzar los nacionalismos? ¿Qué intención puede tener? Hablemos de las positivas y negativas. ¿Qué intención, o sea, o qué aspecto positivo uno le puede ver a el desarrollo de la nacionalidad o de los nacionalismos? ¿Hay un elemento positivo? Sí, no, Hola, tal vez. hola, profe. ¿Se me ¿Qué escucha tal, bien? Fernando? Bueno, yo creo que elementos positivos es de crear como que la población, ¿no? Todos los que componen, están dentro de un cierto territorio, puede ser cualquiera, ¿no? Se sienta parte, ¿no? Se sienta parte del grupo
y tenga unas costumbres, una identidad que le diferencie de los demás, de otro país. Por ejemplo, nosotros pues, tenemos una identidad bastante marcada, también de mezcla de bastantes culturas, obviamente de europeos, de latinos, de todas las migraciones que tuvimos, y esa aglomeración de culturas nos hace como únicos, ¿no? Diferenciados de otra nación, y te queda como un sentimiento de pertenencia de tu país. Sí, o sea, una ventaja puede, digamos, ser el hecho de que uno empieza a sentirse, a empatizar con los otros, a sentir una idea de comunidad, a ser parte de una comunidad, etcétera. Eh, y en función de eso, ¿qué pasa? O sea, yo termino de repente aceptando las reglas de esa comunidad. Es decir, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero siguiendo un paso más adelante, en la existencia de esa comunidad o de esa comunión de intereses, de valores, de historia, etcétera, lo que hace en algún sentido es hacerme más tranquilo, es adaptarme a lo que esa comunidad o lo que ese Estado, porque estamos hablando ya ahora de un Estado-nación, plantee. Entonces, probablemente yo soy extranjero, vengo a la Argentina y entiendo que para acoplarme, podríamos decir, a esa comunidad humana, a esa agrupación humana que es la Argentina, tengo que adaptarme. Por eso los jugadores de fútbol argentinos, cuando van a jugar a otro país, se terminan adaptando a las costumbres de ese tipo. Dice, acá no se puede ir a más de 50 porque vas en cana. Acá no se puede tirar un papelito porque te meten... Entonces vos te terminás adaptando por esta sensación que vos querés pertenecer, digamos, a esa comunidad. O sea, hay en algún sentido una idea de que te puede dar algún tipo de beneficio el hecho de pertenecer a una comunidad. Es difuso, ¿no? Digamos, porque digamos, puede ser quizás a la de un club de fútbol, a una banda de rock, etcétera. Siempre es lindo, digamos, ¿no? Es decir, yo en su época era fanático de los Redonditos de Ricota y los iba a ver a todos lados, ¿no? Entonces, nos sentíamos como parte de una manada, era una manada, en realidad éramos una banda, ¿no? Digamos que íbamos. Lo emparejo debe ser porque no soy hincha de Boca, pero debe ser como ser hincha de Boca, ser una multitud que va a ver a los Redonditos, qué sé yo, pero digo, el poder que tenía el Indio Solari en ese momento de decir, muchachos, vamos a quemar la Casa Rosada, yo creo que él decía eso, íbamos todos y la quemábamos. Entonces es un peligro, digamos, esa masa, digamos, controlarla, ¿no? Pero ¿cuál es? Eso podríamos plantear que es un aspecto positivo relativamente, pero ¿para qué le interesa a los estados reforzar ese sentimiento de nacionalidad? Porque acá estamos hablando que es un elemento positivo desde el punto de vista del ciudadano. Me siento parte de una comunidad, etcétera. Pero ¿cuál es el interés del Estado? Porque yo no hice el himno. Lo inventó o lo impuso el Estado y es obligación en las escuelas izar la bandera, salve la bandera de mi patria. Es decir, esto lo hizo el Estado, no lo hizo la ciudadanía misma. Entonces, ahora estoy hablando desde la perspectiva del Estado. ¿Mm? Está bien lo que planteaba el anterior compañero en cuanto a que de manera individual está lindo, digamos, ser parte de una comunidad. A alguno quizás no le gusta, querrá vivir en las cavernas, pero en general el individuo es un animal social, el ser humano es un animal social y tiende a vivir en comunidad. No es que nacemos y a los 5 años le decimos, chao mami, me voy a vivir a una cueva o me independizo, es decir, todavía algunos tienen 30 años y le lava la ropa a mami o papi, es decir, en general tenemos como una conducta a ser sociales. Acá plantea Nicolás obediencia. ¿Obediencia para qué? Para que no vengan de afuera y te apropien o te saquen, Por ahí vamos, pero ¿para qué en el fondo? para Profe, mantener tiene algo eso. que... Perdón. No, no, Adelante. No, que tiene que ver, o sea, esto tiene que ver con el poderío también del Em, Estado, no, no, no. Con el poder ¿no? puede ser, para mí se relaciona más con el poder que con el poderío en realidad. Porque vos estás creyendo que estás Es bien, una forma más sofisticada, digamos. El poderío no es sofisticado. claro, El tal poderío cual. es No es solo la efectivo, coacción material. Es un tipo un dictador, por ejemplo, tal cual. ¿no? Por la fuerza de las armas, un grupo de militares copa el Estado Sí. y el tipo tenés que obedecer porque si no te caga a tiros. O sea, Por eso, sí, tiene el ahí se poder, relaciona, pero no tiene la claro, legitimidad que le da
La legitimidad sería la aceptación de todos nosotros de que está bien que él nos gobierne, que está bien que él tome las Claro. decisiones. Entonces está imponiendo exclusivamente por una razón de una fuerza. Que es verdad, o sea, el poder es poder, digamos, pero solo excluida la legitimidad o la aceptación del dominado, se manifiesta como poderío. Esa es la diferencia, esa pregunta de parcial, ¿no? Igual es media boluda, pero bueno, es la diferencia entre poder y poderío, que el poder incorpora no solo la coacción material, sino que también incorpora la aceptación del dominado, de que es justo o de que Está es bien. legítimo que alguien tome las decisiones y que tenga esa autoridad o confiera esa autoridad. Sí, pero yendo más allá de lo que aportaban, el interés básicamente de los Estados-nación modernos, que es una construcción relativamente moderna, estamos hablando de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, o sea, no es una construcción muy lejana, los Estados-nación modernos. En el caso de la Argentina, como Estado-nación, recién se consolida en 1880, estamos hablando de un Estado-nación extremadamente nuevo. También hay que incorporar esto en nuestro país en el análisis. Somos un país muy nuevo y que tuvo flujos inmigratorios extremadamente importantes que recién frenaron en 1930. Es decir, que la Argentina o la argentinidad es una fusión compleja y nada tiene que ver la Argentina criolla del gaucho, del Martín Fierro, digamos, con la Argentina moderna a partir de 1880 y la llegada de la inmigración. Es decir, que también es un elemento, un rasgo muy particular de la Argentina, ¿no? Esto que decían siempre, que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Pero también hay perfiles por los cuales en América Latina nos quieren tanto, característicos del argentino, que tienen que ver con cierta pedantería, cierto, ¿no? En la Argentina un poco agrandado. Ya con tantas crisis, un poco que bajamos, ¿no? El copete. Pero el argentino, entre comillas, nace en un contexto también internacional, y esto también, por eso la historia es tan importante, es decir, Argentina se conforma como Estado-nación en un contexto internacional de división internacional del trabajo, donde la Argentina se incorpora como país agroexportador en un contexto donde, entre comillas, nace rico. Entonces, el argentino nace en un contexto de abundancia, en un contexto de crecimiento, de proliferación de las actividades económicas, la Argentina con un ingreso de recursos considerables, una Buenos Aires que empieza a tener edificios públicos al estilo de las capitales europeas, es decir, por lo tanto el argentino empieza a incorporar este elemento tan característico de sentirse, entre comillas, un poco más que el resto de América Latina, ¿no? Y como decíamos, esto hace que nos quieran tanto en muchos países de América Latina. Si bien esto fue cambiando, se fue latinoamericanizando Argentina, siempre quiso parecerse, ser diferente al resto de América Latina y parecerse a Europa, y tiene que ver con los objetivos de los conservadores en nuestro país. El modelo era París, el modelo era Europa, no era América Latina. Entonces también esto fue configurando particularidades entre lo que es la argentinidad, ¿no? Esto de querer parecernos a Europa antes que a América Latina. Los de América Latina valen menos. Pero bueno, y derivó en estos famosos chistes que comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale, ¿viste? O sea, en América Latina nos la devolvieron cariñosamente, ¿no? Este tipo de perspectivas. Es decir, ya se lo toman en joda. Pero el elemento quizás que yo quería llegar era las guerras. O sea, y esto siempre, el padre de la criatura siempre va a ser Gran Bretaña, ¿no? Que fue los creadores de la ciudadanía, los creadores posteriormente del sufragio. Era importante que el ciudadano común se sienta inglés, sienta orgullo por la reina, sienta orgullo por la bandera, porque ese tipo lo voy a mandar a la guerra, a conquistar territorios para el Imperio Británico, y ese tipo va a morir por la reina, va a morir por la bandera. Entonces es necesario desarrollar en esa persona ese sentimiento de nacionalidad, porque después va a justificar su utilización o su manipulación para objetivos expansionistas de esos estados o de esas autoridades.
te hace sentir importante. O sea, en cualquier lugar del mundo donde vas, yo soy ciudadano británico, ¿no? No soy nadie, pero bueno, supuestamente te confiere cierta altura el ser ciudadano británico. Es una construcción para tu manipulación, ¿no? Y para los intereses de esos estados-nación que muchas veces están vinculados a los intereses económicos de los actores económicos importantes dentro de esos estados-nación que a veces manipulan al poder político. Nada, digo, es complejo. Siempre me parece interesante marcar cómo cambió, digamos, radicalmente. La nacionalidad desde el punto de vista político se puede decir que es igual a poder. No necesariamente, lo que tiene que ver es que la construcción de los estados-nación modernos vienen de la mano de la construcción, podríamos decir, de un ciudadano en base al reforzamiento. A medida que se crean los estados-nación, se refuerzan las nacionalidades por parte de los estados o de las autoridades. Y empieza, como decíamos, digamos, esa construcción a través de símbolos, de fechas patrias, de un revisionismo histórico que empieza a generar héroes nacionales o fechas patrias, donde van a congregarse la ciudadanía, donde se van a festejar, donde se van a retroalimentar estos elementos de pertenencia. Y fíjense que la creación de los estados-nación automáticamente deriva en la competencia entre los estados-nación. O sea, automáticamente los estados-nación se empiezan a consolidar, el siglo XIX es el famoso siglo de las nacionalidades, automáticamente empieza la competencia entre esos distintos estados-nación por nuevas rutas comerciales, por territorios, por colonias, por la explotación de determinados recursos naturales, y deriva en la Primera Guerra Mundial. O sea, en términos generales se puede decir que en 1850 se completa el ciclo de el auge de los estados-nación, y ya a los 50, 60 años tenemos la Primera Guerra Mundial, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, y innumerables conflictos bélicos. Es decir, que la creación de los estados-nación, por el contrario a una idea de una comunidad de naciones en paz y en armonía, derivó en el conflicto entre esos estados-nación por los deseos expansionistas de casi todas las nacionalidades. Les recomiendo un libro impactante de un analista político que se llama Eric Hobsbawm, que es un analista inglés, que se llama La Era del Imperio, y que lo vamos a ver, digamos, en algún sentido cuando veamos el siglo XIX, que es la expansión de casi todas las potencias europeas en una carrera imperialista que tuvo su auge, como decíamos, a mediados del siglo XIX, donde prácticamente todas las naciones europeas encararon procesos de expansión territorial y de conquista de colonias de ultramar, donde tuvieron un rol muy importante los ejércitos de cada nación. Quiero que ustedes desarrollen, o sea, o que tengan presente que el análisis siempre en este tipo de materias es multidimensional. Es decir, cuando yo estoy hablando de la creación de los estados-nación, no se remite solamente a las ansias de poder del poder político o del Estado inglés. Atrás de esto también están los intereses de las empresas inglesas. Y cualquier medida económica, cualquier medida política también va a tener un impacto social, también va a tener un impacto cultural. Entonces, que todos los hechos, y esto es importante para toda la materia, que todos los hechos históricos, ustedes traten de tamizarlos desde estas cuatro variables, ¿no? La variable económica, la variable política, la variable social y la variable cultural. Entonces, vos me puedes decir, ¿y qué carajo tiene que ver con la cultura, la conquista de territorios de Inglaterra, de la India? ¿No? Y la verdad que sí, porque la expansión territorial de las potencias occidentales significó también la difusión de prácticas culturales de los británicos. Ayer creo que hablando con una amiga, me decía, ¿dónde te irías a vivir? Y le digo, mirá, es medio lo mismo, porque en cualquier lugar que te vayas a vivir está Coca-Cola, está Pepsi, está Starbucks, ¿viste? Ya esto es
cada vez más homogéneo, ¿no? Las pautas de consumo, las pautas culturales, nos vestimos igual a un pibe que está en Madrid, a una chica que está en Nueva York, es decir, tenemos la misma marca de celular, consumimos la misma gaseosa, es decir, se han homogeneizado las pautas de consumo que ahora son globales, y esto es un fenómeno económico, sí, por supuesto, tiene que ver con la globalización, con el mercado global, pero no deja de ser también una consecuencia o tener consecuencias culturales, en lo que tiene que ver con las prácticas de consumo, con la vestimenta. Es decir, nosotros no estamos usando bombacha, gaucho o alpargata, estamos usando Nike y jeans. Una mini que, un minuto queda, profe, sí. Bueno, volvemos con la última reconexión cuando termine este minuto. Pero esto, ¿no? Que vean estas 4 variables y cómo pueden incidir, una medida no solo puede ser económica, sino que también tiene impacto social, cultural, político, etc. No se puede analizar estas variables en forma separada. ¿Mm? Esto es lo que quiero que ustedes empiecen a desarrollar. Y ya va a terminar, pero como ustedes saben, dura más de un minuto esto. Aguanten un toque. Mira, no es tan grave, son 30, 40 segundos que perdemos. Bueno, les decía, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estudié también licenciatura en Economía, que me pareció una carrera muy interesante. Pero digo, mañana el amigo Martín Guzmán decide que el dólar, esto es una medida estrictamente financiera, ¿no? O cuando fue el 1 a 1, ¿no? Decide que el dólar, en vez de valer 99, vale 290, por decir algo, es una medida estrictamente, ni siquiera te digo económica, financiera o de tipo de cambio, pero esto va a impactar inevitablemente sobre la actividad industrial, el nivel de empleo, el desempleo, etcétera, etcétera. O sea, impacta sobre 1000 variables. Entonces, una medida netamente económica termina teniendo impacto social o impacto político o impacto económico. Es decir, que no puede, esto es típico del liberalismo, esto tratar de hablar de las esferas política y económica, o sea, el Estado es el que toma las decisiones y la economía dejémosla trabajar, el liberalismo clásico de Adam Smith o de David Ricardo, la mano invisible, etc. Esto de que dejemos a la economía trabaje, que la política se ocupa de hacer las leyes, de controlar la sociedad, etc. No, la realidad es que está interrelacionado todas estas esferas, muy interrelacionadas, y, digamos, cada vez más importante la esfera económica, por supuesto, ¿no? Hasta qué punto
los conglomerados internacionales o los grandes grupos económicos no influencian las decisiones políticas, ¿no? Es decir, que tomen, hay muchos ejemplos en la Argentina de decisiones políticas que benefician a determinados sectores económicos, ¿no? Entonces no se puede ser tan naif de plantear que no hay una relación entre eso. Están muy interrelacionadas. Lo mismo, una decisión política o una elección puede definir el futuro económico, social y cultural de un país. Todas inevitablemente tienen una interrelación. Entonces es importante, por ejemplo, qué sé yo, vemos peronismo, entonces que ustedes mismos se hagan, cuáles fueron las características políticas, cuáles fueron las características económicas, cuáles fueron las características sociales, cuáles fueron las características culturales, cuáles fueron las consecuencias. O sea que ustedes, digo a nivel resumen, ¿no? Esto no quiere decir que sean separadas, pero que les puede servir a ustedes para analizar determinado proceso histórico. ¿Qué sé yo? Dictadura militar. Culturalmente, bueno, por ejemplo, la dictadura militar prohibió determinado acceso a determinados libros, a determinados elementos culturales, porque tenía que ver con eliminar de la sociedad elementos que ellos consideraban subversivos. Entonces prohibieron determinados libros, prohibieron determinada música, etcétera, etcétera. O sea, hay un proyecto cultural en la dictadura argentina. Hay un proyecto de cambio cultural también. No es solo, y bueno, económico ni hablar, el endeudamiento externo, la desindustrialización, etcétera, etcétera. Político, bueno, el acallamiento de la sociedad, la ruptura de los lazos de solidaridad, el temor en la sociedad, el terror que generaron, etcétera. O sea, a la dictadura militar argentina ha tenido objetivos culturales, objetivos económicos, objetivos sociales, objetivos políticos, ¿no? Destruir la izquierda, frenar el avance del comunismo en la región. Es decir, todos los procesos históricos ustedes los tienen que tratar de abordar o de analizar en función de esta diversidad de variables. No hay una mirada en un plano único, es decir, tienen que empezar a manejar otras dimensiones, ¿no? Es decir, como a perfeccionar la mirada, yo diría también incluso a leer entre líneas los textos. Es importante lo que un autor dice, pero también lo que no dice. Entonces, vamos a encontrar que todos los autores están parados en determinado lugar ideológico. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, al final de la materia un texto muy interesante de democracia de Giovanni Sartori, que es un cientista social italiano muy reconocido, y el tipo habla de la democracia, y de lo lindo que es la democracia, y de lo bueno que disfrutemos la democracia, qué sé yo cuánto, pero hay cosas, no la critica, no dice qué es lo que está mal de la democracia para perfeccionarla. Por lo tanto, no está en el texto, pero yo tengo que darme cuenta que hay un montón de cosas que no dice, aparte de lo que dice. Entonces, ¿y qué es lo que está queriendo decir entre líneas? También. Entonces, esto es lo que digo yo, que como estudiantes de la universidad tenemos que nosotros también perfeccionarnos, sofisticarnos, ¿no? Sofisticar la mirada. O sea, no quedarnos con ese solo plano, con esa sola dimensión de que es la noticia. Es decir, estamos lamentablemente perdiendo esa capacidad. Probablemente esto sea funcional a lo que es el control social que hablamos. ¿Por qué las dictaduras queman libros? ¿Entendés? Porque prefieren un ciudadano que no piense tanto, que no analice tanto. Acá vamos a otro libro famoso y película también que recomiendo, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y la película, ¿no? Que también es extraordinaria. Creo que hay una versión nueva también de Fahrenheit, que está buena. Peliculón, pone acá Martín. Bueno, y el libro no sabe lo que es. Es decir, pero justamente, es decir, es el interés de que un ciudadano sea más manipulable, de que un ciudadano tenga menos capacidad de análisis, y esto también tiene que ver con la influencia. Vieron cómo se empieza a complejizar mucho. A veces me termino yendo por las ramas porque inevitablemente son temas complejos. O sea,
Creo que ese fue el gran cambio probablemente de lo que fue el mundo feudal al mundo moderno. El mundo feudal era un mundo con un horizonte de perspectivas mucho más limitado, donde nos teníamos que ocupar, quizás era mejor, no lo sé, donde nos teníamos que ocupar de vestirnos, de comer y de vivir, nada más, ¿viste? O sea, el horizonte de perspectivas era muy acotado en la Edad Media. Y en la Edad Moderna, el acceso a la información, el acceso a la cultura, por supuesto, creo que en términos objetivos estamos mejor, digamos, que el individuo de la Edad Media, pero también estamos en base a consignas o supuestos que el liberalismo moderno nos planteó de que íbamos a estar mejor con el mundo moderno, de que íbamos a estar mejor con la libre competencia, y también es relativo eso, ¿no? No sé si todos estamos mejor, porque evidentemente la brecha entre los ricos y pobres crece cada vez más, la desigualdad social crece cada vez más, es decir, que no necesariamente el capitalismo lo que vende es lo que sucede, ¿no? Pero te venden esta idea de progreso, te venden esta idea de las libertades, etcétera, y es también un eslogan, o lo que yo digo, la fórmula del liberalismo, del mundo moderno, la fórmula de la Coca-Cola, es esta idea de que va a cambiar con respecto a la Edad Media y que va a ser el leitmotiv por el cual todavía, digamos que el capitalismo es relativamente nuevo, ¿no? Pero por el cual todavía no ha podido ser reemplazado por algún otro tipo de cosmovisión, que es esta idea de que puede ser que me toque a mí, ¿no? Es decir, tal vez me toque a mí. La realidad es que de 100 personas, probablemente millonarios o muy ricos, seamos de los 100 que estamos acá, seamos 2. Sería yo y alguno más. Pero digo, pero digo, es poca, pero el capitalismo te da la ilusión de, y si me toca a mí, y si me rompo el culo, y quizás llego, entonces en base a esa ilusión tuya de que si me esfuerzo, la base del esfuerzo, esta teoría ¿cómo se llama?, de la meritocracia, ¿no? Si te rompes el culo, vas a llegar algún día a tener un autito. Entonces vos decís, y esto pasa que generalmente en las sociedades, de repente un tipo a los 60, 70 años decía, si yo quería tocar la guitarra, ¿viste? Estuve 40 años dentro del banco para comprarme una casita, un autito, y al final quería tocar la guitarra. ¿Y por qué no tocaste la guitarra cuando tenía 20 años? Y no, porque me influenciaron estos mensajes de que me tenía que romper el culo, tenía que progresar y todo, y terminé laburando 14 horas por día para pagar la cuota de un auto que no sé para qué carajo quiero si voy caminando, ¿no? O sea, es decir, esta ilusión de la creación de necesidades superfluas es parte de, como decíamos, la fórmula de Coca-Cola del mundo moderno. También es una realidad, y esto tiene que ver con lo que es el concepto de movilidad social, ¿no? La Edad Media, y esto lo pasamos rápidamente, pero es un tema también extremadamente interesante, la movilidad social era muy escasa, eso es verdad. En la Edad Media vos nacías pobre, morías pobre. Nacías noble, morías noble. O sea, independientemente de tu capacidad personal, tu condición de nacimiento, tu lugar de nacimiento te condicionaba el desarrollo de tu vida futura. Los estamentos sociales eran muy rígidos, digamos, en la Edad Media, y aparte, como decíamos, ¿no? La difusión de la cultura, del acceso a la cultura estaba, digamos, circunscrito a un reducido número de personas. Entonces vos fíjate que también, en algún sentido, y esto tiene que ver con la pauperización del lenguaje, poder retrotraerse lo que era el individuo de la Edad Media y a su funcionamiento, digamos, analítico. No es por hablar mal, pero digamos, el individuo de la Edad Media estaba un escaloncito arriba del mono. O sea, era un animalito de Dios, porque no tenía cultura, porque no tenía lenguaje, porque no tenía acceso a información. Y digamos, me estoy acordando un poco de Borges, que él añoraba la Argentina criolla, donde las cosas se resolvían de otra manera, donde no había instituciones, donde no había Estado, ¿no? Quizás, como de vuelta, era más el libre albedrío, ¿no? La figura todavía fíjense que no había registro de las personas, o sea, desde ya que la libertad natural del individuo era mucho mayor, pero también había condicionamientos en función de tu nacimiento.
Entonces, con respecto a la edad, aunque fuera fácil el acceso a la información, sigue habiendo personas incultas porque existe la... Milagrosa, acá tenemos una analista social en potencia. Pero digo, sí, es complejo. Es decir, el fenómeno es muy complejo. Yo no te puedo decir, capaz que quiero un mundo más sencillo, pero sin tantos problemas, donde tenga que cultivar la papa, ¿viste? Y chao. Apague el micrófono. Pero en términos generales fue modificándose en base a la revolución más importante de la historia de la civilización, probablemente para mí, que es la revolución industrial. Es decir, el gran cambio en el mundo está dado por la revolución industrial. O sea, después se va a complementar con la revolución francesa, que vendría a ser la pata, podríamos decir, humana, política y cultural, pero el gran cambio en el mundo es a partir de la revolución industrial. O sea, eso trastoca todo y configura lo que va a ser el mundo moderno, ¿no? Y la aparición, por supuesto, de la mano de eso del capitalismo. Entonces pasamos de un mundo estrictamente feudal, rural, digo, de que era el mundo feudal, donde básicamente solo Londres y París eran ciudades grandes, a un mundo urbano, ¿no? Pasamos de una producción de tipo artesanal a una producción de tipo industrial en otro tipo de escalas. De la mano de esto van mejorando los transportes, acercándose a los mercados. Esperen que chusmeo el chat porque están, no quiero quedar como que no les doy bola. A ver. Sigamos la línea del chat. La famosa meritocracia existente. Acá se armó un debate en el chat. Fantasiosa, dice Sol. El sistema, dice Sebastián, es verdad. Si no hubiese un fácil acceso a la información, sería más difícil poder ser educado, ¿no? Y por supuesto, ahora vamos a poner un ejemplo. Aunque fuera fácil acceso a la información, sigue habiendo personas incultas porque existe la desinformación a través de los medios y esas personas se dejan llevar, tienen información a medias. Qué quilombo, ¿no? Diría yo académicamente. Igual la movilidad social cambió hoy en día algo realmente. Claro que sí, dice Lourdes. Pero si la meritocracia no existe y es realmente muy difícil, ¿por qué condiciona las oportunidades? Exacto. Bueno, llamen quilombo, no verlo más el chat. A ver cómo ordenamos esto. Hola. Sí. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Quién parla? Bueno. Lo que cambia en el mundo moderno está atendiendo en un súper. Bueno, no hay drama. Bueno, está todo bien, che, respetemos. Lo que cambia es esta posibilidad eventualmente de que, independientemente del lugar donde vos nazcas, en base, esto es la forma de Coca-Cola, en base a tus propias capacidades. ¿La puedo silenciar yo, no? Silvana, apaga tu micrófono. No, pero la puedo silenciar yo, esperá. ¿Dónde está Silvana? Son 300.000. Ya lo apagó. La silencia el profe, está trabajando, no los puede escuchar bien. Sí, lo que pasa que yo... sí, gracias Nicolás. Soy medio de madera, digamos, ¿no? Es que no la ubico todavía. Están en goma. No se ve mucho. Bueno, igual seguimos. La segunda pestaña, sí, bueno. Espérate. Bien. Esta creo que son 6. Lo logré. Lo logré. Supuestamente, esto me parece un tema interesante para que ustedes lean, ¿no? No sé si alguno lo vio en el secundario, los famosos autores contractualistas. El contractualismo. Como decíamos, supuestamente en la Edad Media, no, supuestamente no, en la Edad Media condicionaba el lugar que vos ocuparas en la esfera social de acuerdo a tu nacimiento. Entonces, vos eras un nabo, pero eras noble y morías noble,
y podías ser muy inteligente o lo que sea, y morías hijo de alfarero, y entonces vos tenés en Europa que vos vas a un alfarero y te dice, esta es la 8ª generación de alfarero, porque la unidad de producción era la unidad artesanal para una unidad para un mercado relativamente chico. A partir de la revolución industrial, todos estos cambios se van retroalimentando, es decir, a más producción, se empieza a producir en la fábrica en vez del taller, a más producción, más necesidad de nuevos mercados donde colocar esos productos, por consiguiente voy a mejorar los transportes para llegar a nuevos mercados, etcétera, etcétera, y todo esto se va retroalimentando hasta la actualidad, evidentemente. Ahora bien, yo puedo ser hijo de la historia en la Argentina lo demuestra, hijo de un trabajador de la construcción o de un laburante de clase baja, y siempre y cuando exista la UBA y el acceso sea gratuito, ¿no? Es decir, defendamos la UBA porque en otros países ya no. Puedo acceder a una formación de nivel y en base a mi propio esfuerzo y gracias a esa formación en una universidad pública y gratuita, ascender socialmente y económicamente y pasar a ser parte de un estrato social mayor. Anteriormente, la riqueza en la Edad Media estaba definida por la posesión de tierras, ¿no? Los nobles generalmente estaban vinculados a la posesión de tierras o de títulos nobiliarios, etc. Hoy día el lugar que vos ocupes en los niveles sociales está dado por tu nivel de ingreso. Entonces vos sos pobre si ganás menos de tanto, sos clase media si ganás menos de tanto, y sos clase alta si ganás más de tanto. Es decir, hoy el dinero es el que determina el lugar que vos ocupás en la esfera social, ¿no? Es muy triste, pero es así. Pero como decíamos, lo que cambia es el aporte que hacen las ideas de la denominada ilustración, que dice, el individuo debe romper las cadenas que lo tienen atados en esa edad media que no tenía movilidad, y en base a su capacidad, en base a su creatividad, en base a su esfuerzo personal, romper esas cadenas y liberar su fuerza productiva. Por eso el siglo XVIII es el siglo de los inventos. Es decir, el individuo liberado de esas cadenas que lo tenían atrapado, proliferan los inventos, los avances técnicos, los avances científicos, la esperanza de vida, etc. Es decir, hay un montón de efectos positivos del mundo moderno. Es decir, aumenta la esperanza de vida, se crean medicamentos, etc. Probablemente el motor de todos estos grandes beneficios sea el interés económico, lamentablemente. O sea, el interés de los laboratorios en ganar más dinero hace que generen mejoras en la salud, mejoras en la esperanza de vida. Por detrás de todo esto, en el mundo moderno, el gran motor del mundo moderno es el interés económico, es la ganancia. Ese es el motor de la vida moderna, la ganancia económica. El Dios pasa a ser el Dios dólar, ¿no? Es el Dios dinero. En base a ese dinero yo me esfuerzo porque quiero dinero. O sea, esta meritocracia es porque quiero lo más preciado en el mundo moderno, que es el dinero, ¿no? Esto pierde, digamos, una posibilidad y el enfoque pasa a ser complejo, porque yo en vez de buscar, podríamos decir, volvemos a los griegos, ¿no? Yo soy muy admirador de Platón, de Aristóteles, de todos los autores griegos, que se hacían preguntas de las denominadas existenciales, ¿no? Entonces ¿qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Y vos decís, estos griegos que andaban en sandalias, viste, ahí, por el mar Egeo, preguntándose estas boludeces. Pasaron 2000 años y son preguntas que todavía hoy son trascendentes, ¿no? Pero en el mundo moderno, generalmente la felicidad, primero que es a veces un poco efímera, porque está vinculada a la obtención de determinados beneficios o determinados réditos o determinados posesiones que tienen que ver con posesiones o con beneficios materiales. Es decir, yo soy feliz y me puedo comprar el auto, yo soy feliz y me puedo comprar la ropa, yo soy feliz y me puedo comprar una casa, yo soy feliz y puedo viajar. Todos están vinculados a, quizás el de viajar tiene que ver con más experiencias personales, pero a la posesión de determinado bien material que está fuera de mí. Entonces,
Y todo esto deriva en las consecuencias negativas de Pareto. Yo soy triste si no tengo plata, yo me soy considerado socialmente un loser, un fracasado si no tengo guita, mi pareja me caga a puteadas porque no traigo plata. Es decir, empiezan todas las patologías vinculadas a la pérdida de valor, la desvalorización de la gente que no tiene dinero, porque considera que es mal visto socialmente, porque la familia lo discrimina porque no tiene dinero, etcétera, los amigos. La locura de algunos pibes por vestirme de tal manera para poder pertenecer a mi círculo de pertenencia, que, o sea, ahorro 6 meses para poder comprarme la zapatilla y me vean de tal manera. Entonces es de vuelta cómo me ven, ¿no? Cómo me ven, ¿no? Entonces hay una construcción social totalmente distorsionada, ¿no? Que si me ven bien, entonces, esto de Mirta Legrand lo dice, ¿cómo dice la mina? Si te ven bien, te quieren bien, no sé, una cosa así, ¿viste? Claro, entonces, bueno, ¿cómo dice? Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Qué hija de puta. Bueno, eso construye, digamos, pensamiento, ¿no? Construye conductas. Entonces yo pienso, bueno, desde ahí a todo lo que tiene que ver con las prácticas culturales ¿no? la Barbie, ¿no? El estereotipo de la mujer delgada, de la mujer, etcétera, que derivó en, ¿viste? Problemas de salud para muchísima gente, ¿no? A la esclavitud del el cómo me veo y esto de vuelta, ¿qué es la felicidad? Entonces esa pregunta de qué es la felicidad, que Roque dice, sí, es una respuesta compleja, por supuesto, pero probablemente esa respuesta sea una respuesta que me la tengo que contestar internamente, ¿no? Que quizás en el pasado estaba vinculado a elementos más filosóficos, religiosos, podríamos también plantearlo, porque la religión tiene una búsqueda quizás más, yo no soy religioso y no me banco las religiones, pero la teología, digamos, o la religión, tiene una búsqueda quizás más profunda con respecto a esas preguntas, ¿no? Entonces vos ves que determinada, sin, digamos, coincidir, vos a veces ves gente vinculada a la religión que es feliz porque abraza la idea de Dios o porque vio al Señor, pero bueno, y no tienen un mango y son felices porque creen en la religión, y bueno, los envidio en ese sentido, ¿no? Es decir, que han encontrado en algún sentido la luz. Entonces, más allá de que sean pobres o no pobres, su felicidad está en servir al Señor, no sé, sea quien sea el Señor, ¿no? Pero de vuelta, la felicidad que está vinculada a esa satisfacción, como decían por ahí, efímera, de la obtención de un objeto, no dura mucho. Entonces yo me compro, digo, a mí me pasa también, yo soy medio un esclavo un poco del consumo, entonces bueno, como que quiero comprar eso, una vez que lo compré, ya no me dura tanto, cada vez dura menos, ¿no? Esa satisfacción. Entonces es como el fenómeno de la mujer o el hombre del country que dice, me voy a hacer una mega casa de 8 habitaciones con 5 baños, pileta climatizada, la hago y resulta que al lado un hijo de puta hace una de 32 habitaciones con una pileta más grande, y entonces soy triste porque el de al lado tiene una casa más linda y se acabó mi alegría. Y necesito cambiar el auto todos los años y necesito cambiar el celular, ¿no? ¿Qué parte de esto tiene que ver en no tener desarrollado, digamos, el eje personal, y qué parte de esto no es influencia de el bombardeo de la publicidad comercial, el bombardeo de las necesidades, la creación de necesidades superfluas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es estrictamente académico, la ilustración plantea esto, ¿no? Que en el mundo moderno va a depender exclusivamente de tus propias capacidades el lugar que vos vayas a ocupar. En parte es cierto y en parte no, porque esto es la parte formal. Yo no sé si yo nazco hijo de un cartonero voy a tener posibilidades hoy día, o si nazco en una villa, si tengo la misma igualdad de acceso a determinados bienes o no. Es difícil, creo que no. Entonces, por eso algunos autores marxistas planteaban la idea de la igualdad de acceso del punto de partida. O sea, hablemos de igualdad cuando todos tenemos el mismo punto de partida. Entonces, a partir de ese momento hablemos de las capacidades individuales. Ahora, cuando partimos de un punto de partida diferencial, no sé si tenemos las mismas posibilidades, ¿no? También hay una película que muchas veces la daban, cuando vuelva a la presencialidad, si algún día vuelve, ¿no? Esperemos que sí, crucemos los dedos.
En la universidad hay ciclos de cine, hay ciclos de charlas, que les recomiendo, pueden encontrar pareja ahí también, amistades, etc. No lo quitemos porque es una razón válida, no importa. Pero hay ciclos de cine que está bueno ir, ¿viste? Empezar a aprovecharlos, a veces son gratuitos la mayoría de las veces. Y es una película que daba mucho en los ciclos de la universidad que se llama La Zona. Es una película mexicana que es muy interesante también que se la bajen porque les estoy tirando mucho Hollywood, entonces, bueno, le mecho con alguna latinoamericana. Y La Zona es extraordinaria porque, bueno, plantea el fenómeno cada vez más natural en las sociedades, particularmente de América Latina, de la convivencia o de la diferencia entre los sectores económicamente muy pudientes y los sectores pobres. Esto es una villa al lado de un country, ¿no? Es muy habitual, el famoso muro de Lima. Ustedes saben, Lima tiene un muro muy grande que divide a los barrios ricos de los pobres, y ya sobre el mismo muro hay viviendas aprovechando la pared del muro, ¿sí? Que son las más caras de los barrios pobres porque aprovechan el muro. O en Brasil o en Argentina, no hay que irse a Brasil, pero digamos, es muy normal. Y yo diría que hasta obsceno, ¿no? Esta convivencia prácticamente con metros de diferencia entre la villa y el barrio rico, ¿no? Yo me acuerdo que también la primera vez que fui a San Pablo tiene mucho este fenómeno de los condominios. San Pablo, ahora nosotros lo vemos cada vez más en Argentina, como hay una segregación espacial, podríamos decir, como los barrios ricos generan estas, no sé, o sea, casi están cercados, digamos, ¿no? Con seguridad privada, con alambres de púa, con electrificaciones, ya, digamos, realmente son fortificados. Pero esto, digamos, esto no pasaba antes, por ejemplo, en Argentina. Esto no pasaba antes, porque fíjense que antes los barrios ricos, Recoleta, Barrio Norte, eran barrios que estaban integrados al ejido urbano, digamos. Actualmente están separados, incluso los ricos ya no están. Sí, están en Barrio Norte, en Recoleta, pero los ricos están en Nordelta, ya no los vemos, digamos, ¿no? Están en Punta del Este, están en otros lados, no están a la vista nuestra, no los vemos. O sea, ya se abrieron, parece Fuga de Nueva York, dejaron la ciudad para los pobres y ellos están en otro lado, que nosotros nos comamos las tripas entre nosotros, pero ellos ya no viven acá. Entonces vos vas a Punta del Este y vos decís, autos con matrícula argentina, viste, Porsche, Ferrari, BM, decís, ¿dónde están estos autos? Y están, no los veo, pero están, ¿no? Y la primera vez que fui a San Pablo, hace también como 20 años, me sorprendió esto, ya estaba sectorizado esto. La gente más o menos, podríamos decir clase media alta, vive en grandes edificios con amenities, o sea, con pileta, con seguridad privada, etc. Y afuera están los pobres, digamos, ¿no? Pero adentro es como que entras a un lugar que está militarizado, ¿viste? Entonces vivís una vida un poco extraña. Y en uno de los departamentos de unas chicas que conocimos, los balcones tenían mini piletas. Tenían mini piletas los balcones. Y de la mini pileta tenías vista a la favela. O sea que vos estabas, no sé, en malla haciendo toples en tu mini pileta con vista a la favela. Y la favela te veía vos ahí mientras vos nadabas alegremente en tu mini pileta de balcón. O sea, era, digamos, obsceno, ¿no? Esa dicotomía. Y en la película La Zona, digamos, habla un poco de esto. Son tres pibes pobres que están dentro de un micro, digamos, en la puerta de un country. Y Sol, ¿querés hacer una acotación? Que veo como un... Ah, porque tenés como un pinchecito, no sé qué sería eso. Aparece como una... ¿Dónde? No Aparece sé. ahí como un cosito. No, No no, sé. yo no quería. Bueno, pero tienen Esto la herramienta de yo levantada de no. manito, de no sé qué, eso lo tienen. Entonces en la película La Zona cae un rayo y se cae una torre de luz y rompe la pared del country. Entonces los pibes dicen, y bueno, entremos a chorear, ¿no? Entran a robar
y, digamos, entran a una casa de personas mayores y, bueno, sin querer, supuestamente, matan o hieren a un tipo de una de las casas del country. Y automáticamente empieza una caza, literal, de las fuerzas de seguridad, digamos, del country para matar a los pibes, o sea, para hacer justicia por mano propia. Llama a la policía dice, che, escuché una detonación, no pasa nada. No, tranquilo, no pasó nada. Deciden hacer justicia por mano propia. O sea, no alertar a las autoridades. O sea, ya hay ahí adentro una microsociedad, un microestado, con sus propias reglas, con su propia fuerza de seguridad. ¿Se entiende? Hasta ya tienen su propio supermercado, sus propias escuelas. Es decir, es un estado prácticamente paralelo. Es un microestado con reglas particulares. Acá pueden entrar los blanquitos, acá pueden entrar los de tal religión, acá pueden entrar los que fueron a tal colegio. Y empieza literalmente con una profusión de cámaras que tienen los tipos, vamos a seguirlos y vamos a cazarlos, a lincharlos. Uno de los chicos de 20 años, obviamente por la película no es el que mató, porque no tendrías empatía, ¿no? Es uno de los que se metió a ver qué onda, se termina ocultando en un sótano. Y en ese sótano, en una casa de una familia rica, otro chico de la misma edad, criado en una familia rica, el padre le dice, che, bajá a buscar papel higiénico al sótano. Y el pibe baja y escucha un ruido y atrás de una pared está escondido el otro pibe de la misma edad y se ven cara a cara. Y entonces, o sea, en el fondo es un pibe igual que vos, con la misma edad, con un temor infernal a que lo maten, que le dice, por favor, ayúdame, me quieren matar. O sea, no les digo como siempre, se las spoileo todas, digamos, pero es decir, es interesante, digamos, cómo plantea de manera brutal, digamos, esta situación, ¿no? Es decir, empatizo o no empatizo con ese pibe. O sea, lo denuncio y que lo linchen, o empatizo con su situación particular, de que está aterrado y que lo quieren matar. O la purga, bueno, la purga es terrible. La purga yo diría que es un fenómeno más bien psicológico, ¿no? Porque es como, justamente es una purga, purguemos nuestras miserias una noche, ¿no? O sea, salgamos a matar, esta noche, fíjense, esta noche hay anarquía, el Estado no va a intervenir, no va a intervenir. Y cuando hablamos de las críticas al Estado, también es interesante pensar un mundo sin Estado, porque las críticas son muchísimas, pero ¿qué pasa si no estuviera el Estado, ¿no? O sea, sería una lucha de todos contra todos, la lucha del más fuerte. En ese sentido se incorporan los contractualistas planteando la necesidad de un Estado, la necesidad de una autoridad para regular esas interacciones que a partir de la revolución industrial son cada vez más complejas. O sea, que un Estado es necesario, una autoridad es necesaria. Aparte de eso, Duverger lo plantea, ¿no? Es decir, la autoridad está en la familia, está en la religión, está en un sindicato, está en un club, pero la autoridad del Estado es necesaria en el mundo moderno porque las interacciones económicas, sociales, culturales son cada vez más complejas. Entonces necesito a alguien que ordene esto, que controle esto, que elabore regulaciones, que diga qué está bien y qué está mal, qué es justo o qué es injusto, que imponga sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué haríamos sin un Estado? Incluso hay algunas películas de ciencia ficción que dicen, el Estado en un momento dice, ¿por qué tengo que ayudar a los pobres? ¿Por qué tengo que dar el IFE? ¿Por qué tengo que dar el salario familiar? ¿Saben qué? Me hinché las bolas, ¿por qué tengo que arreglar las calles? ¿Saben qué? Le vendo el Estado a Coca-Cola. Ahora el Estado es Coca-Cola, hermano. Y ahora te quiero ver si Coca-Cola o una corporación multinacional maneja la autoridad. O sea, es como que el Estado se abre y le deja a las corporaciones, gobiernan ustedes directamente. O sea, ¿por qué? Porque el Estado incorpora una mirada social. Yo le exijo al Estado, ustedes tienen que arreglar la calle, ustedes tienen que darnos seguridad, ustedes nos tienen que dar salud. Y si el Estado en un momento dice, ¿saben qué? Va fangulo, no les doy un carajo.
O sea, arréglense ustedes, mátense entre ustedes y esto lo gobierna ahora la corporación XB4. Cagamos, ¿no? Con lo cual el escenario, digamos, tampoco es muy agradable si el Estado, con todas sus deficiencias, deja de existir, porque puede perder esa mirada que se le exige al Estado, que no se le exige a una lógica económica. El actor económico, yo no puedo criticar a McDonald's porque quiere ganar más plata y pagarle 2 pesos a los empleados a pesar de que gana 1.500 millones de dólares anuales, porque su lógica es una lógica económica. Quiere ganar más. El Estado no necesariamente tiene que tener una lógica, no es una empresa. El Estado puede decidir conectar a todas las localidades del país a una pérdida. Decide tener un tren que llegue a Tartagal porque quiere conectar a 10 tipos que están en Tartagal. Pierde plata, pero tiene una lógica diferente a la lógica económica. ¿Mm? Bueno, no hablamos un carajo de Duverger, aunque ustedes van a ver cuando lo lean, o el que no lo leyó, que vimos por ahí algunas cosas que él va nombrando en el texto. Vean la guía de lectura donde está lo importante, pero básicamente es esto que decíamos: interpretar la noción de poder político, interpretar la diferencia entre poder y poderío, interpretar la idea de legitimidad, o sea, por qué un poder es legítimo, interpretar cómo se construye, digamos, esa legitimidad, porque es en base a creencias, en base a historia en común, el concepto de Estado-nación, etc. Queda un minuto, gracias Tatiana. Un placer. Para la clase que viene terminamos el texto de Duverger y empezamos la unidad 2 de Oslak, del texto de Oslak, que es el que vamos a empezar a ver. Lean esto, lean Bobbio el lunes para José Luis. Bueno, chicos, gracias por las palabras, disfruten el fin de semana, cuídense, está picante el tema del COVID, cuídense mucho. Nos vemos la que viene.